Y bueno, amigos, estamos aquí de vuelta con Mito Profe como invitado y el profesor Genofonte, que amablemente se presta a vigilar la tecnología Muggle para hacerle llegar hasta sus chimeneas otra tertulia larga, tan mágica como siempre, y esta vez por demás interesante. Esperamos que este tema en particular se extienda mucho a lo largo del tiempo, que el Mito Profe, a quien ya les presenté la ocasión anterior, pueda seguir ayudándonos a enriquecer los temas con su sapiencia del mundo mágico y de los estudios Muggles. Si ustedes no vieron la tertulia pasada, que además se dividió en 2 partes con él, les vuelvo a presentar a Luis Arturo Serna, el Mito Profe, experto en mitología Muggle, que nos va a contar el día de hoy sobre referencias míticas. Para los que van iniciando en este viaje al mundo mágico de Harry Potter, les cuento que la autoridad, la reina, J.K. Rowling, quien nos presenta además de haber creado una historia genial y maravillosa que nos ha atrapado por ya más de 20 años, la enriqueció metiendo elementos de mitología que vienen desde hace más de 2000 años, y muy seguramente estos vienen de culturas aún mucho más antiguas de las que ya no tenemos ningún conocimiento o registro porque aún no se inventaba la escritura. La mitología se inventa para explicar las cosas que no entendemos los humanos. Y antes de que el Mito Profe me interrumpa para dar su propia explicación al respecto, le digo que esto es solo introducción para que sepan de lo que vamos a hablar. Y en breve va a poder descoserse en su especialidad, ¿vale? Entonces, se da para explicar las cosas que como humanos no entendemos y de ahí se van creando patrones, arquetipos, etc. Vamos a hablar hoy aquí de manera general sobre las referencias míticas que hay en Harry Potter. Porque el primer perro de 3 cabezas que ha conocido la humanidad no es Fluffy. No es invento de Rowling. Que se quedará dormido con la música tampoco es invento de Rowling. Sino que viene de algo muy antiguo que nos cuenta que Orfeo lo durmió con una lira, por ejemplo. Eso, entre otras cosas. El mundo de Harry Potter está plagado de estas referencias y personalmente a mí me encanta la manera de Rowling que tiene de conjuntarlas. Aquí aprovecho para mandarle un saludo a mi profesor de literatura griega, Gabriel Sánchez Barragán, que no estará de acuerdo conmigo para nada en lo que estoy diciendo, ni en que Rowling sea la autoridad ni una reina, pero espero que el infarto que le dé cuando se entere de que estoy haciendo estas ridiculeces sea leve. Quiero que sepa que lo quiero mucho, que espero que su infarto sea chiquito y también que sigo viendo sus clases en YouTube aunque haya aprobado su materia hace mucho tiempo. Entonces, mi querido Mito Profe, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. No, muchas gracias por invitarme. Bueno, quiero aprovechar para empezar pidiendo a usted que le explique a las personas que nos ven desde sus chimeneas electrónicas, que nos explique qué es la mitología para usted, qué papel juega en el mundo de Harry Potter. Claro que sí. Muchísimas gracias. Pues comenzar, claro, este detalle que comentas de que los seres humanos utilizan la mitología para explicar las cosas que no entienden es totalmente acertado, pero también lo utilizan para explicar lo que sí entienden. La mitología va a explicarlo básicamente todo. Vamos a entender la mitología, para no descosernos dialogando de esto, que de hecho participé en un podcast donde doy una definición un poquito más profunda. Ahí van a encontrar mi comentario aquí abajo del video con el link a dicho podcast. Vamos a entender la mitología entonces como una creación humana. Por creación humana vamos a entender narración, vamos a entender arquitectura, vamos a entender pintura, vamos a entender maquillaje, vamos a entender ropa, o sea, construcción humana, una construcción humana que habla de una verdad pragmática de una realidad habitada por una cultura en específico. ¿A qué me refiero con esto? Básicamente estoy diciendo, los seres humanos en una cultura específica ven el mundo de una forma específica. Y al ver dicho mundo de esa forma, van a tratar de hablar de las verdades que vean de ese mundo
desde donde su horizonte les permite. Hay un ejemplo que me encanta poner en clase, ahorita vamos a hacer lo mismo. Imaginémonos que ustedes nunca han visto un reloj. Okay. Que aquí está el primer reloj que ven en la vida. Si les digo que si les pido a ustedes que lo describan, pues van a decir, ah, claro, el reloj es un cristal que tiene números dentro. Ok, pero vean lo que yo veo. Para mí un reloj es una tapa de metal con cuerdas, una arriba y una abajo. ¿Su visión del reloj está mal porque la mía no es como la de ustedes? No. ¿Mi visión del reloj está mal porque no es como la de ustedes? No. Si una persona viera el reloj de lado, no diría ni lo que ustedes dicen ni lo que yo digo. Lo que la persona de lado vería esto. Botones, una franja y botones. Si una persona lo viera desde arriba, solamente vería 2 puntos de acero, 2 puntos de metal. Este es el mundo. Y cada una de las perspectivas es cada una de las culturas que han surgido en el mundo. Ves el mismo objeto, pero como lo ves desde un punto de vista distinto, lo interpretas de una manera distinta. ¿Y esto niega las otras 500 versiones de otros pueblos de ver el mismo objeto? No. Entonces, ¿la mía es correcta? No. ¿Es incorrecta? Tampoco. Solo son visiones distintas de ver el mundo. No está bien, no está mal. No hay correcto, no hay incorrecto. Son visiones distintas. Las mitologías ven los objetos del mundo. Las mitologías interpretan dichos objetos. Sí, explican lo que no entienden, pero también explican lo que sí. La mitología va a explicarlo todo, nuevamente, porque habita el mundo y tiene que explicarlo bajo una concepción humana. Y si es humano, ¿qué es eso? Una creación. Y esa creación humana, incluyendo cosas como el lenguaje, van a hablar de las verdades que nos rodean. Por extensión, son creaciones míticas. Ok, y antes de seguir volando las cabezas y diciendo esto, vamos a concentrarnos y canalizar específicamente la mitología en el punto de la cosmovisión. La cosmovisión, que tiene que ver más con una cuestión religiosa, mágica, supersticiosa, mística, es lo que nosotros llamamos como mitologías secas. Es específicamente la mitología y la cosmovisión en una cuestión de fe religiosa. Las mitologías justo tratan de explicar los fenómenos del mundo que ven a su alrededor a través de historias. Estas historias pueden ser narradas en obras de teatro, en mitos orales, en danzas, en ropa, en maquillaje, en estatuas, en edificios, en una variedad gigantesca. Pero, aquí, y bien importante, casi todas las historias humanas contadas en la actualidad tienen un origen desde las historias míticas. Ah, no es cierto. ¿Cómo dices eso? Si Matrix, ¿a poco había dioses electrónicos en los griegos? No, claro que no. ¿Pero de qué trata Matrix? ¿Que no Matrix habla sobre la superación y la búsqueda de la trascendencia humana? ¿Y que no el primer libro más antiguo del que tenemos vestigio es la epopeya de Gilgamesh? Y Gilgamesh en la última parte de su libro busca la inmortalidad y la trascendencia humana. Gilgamesh ya hablaba de eso. Claro. Sí, iba a comentar algo, profe. No, solo dijo que aliens. Aliens. Entonces, aquí detalle súper interesante. Todas las historias humanas, todas nuestras narrativas, de cierta forma ya fueron contadas en distintos mitos. Esto no es malo, al contrario, las historias pueden ser contadas 1001 veces y van a seguir siendo contadas 1001 veces, con pequeños cambios, con distintas perspectivas, porque el mundo que habitamos está en constante cambio. Las posiciones de este mundo son distintas y siempre veremos el mismo objeto, pero siempre lo veremos desde un punto de vista distinto. Así que vamos a tener historias que contar para siempre y por siempre. Regresando ahora, las referencias míticas. En Harry Potter vamos a encontrar una clasificación doble de estas referencias míticas. 1. Con objetos y animales. Literalmente, J.K. toma elementos, objetos, animales pertenecientes a alguna cultura y los introduce en su historia. Segundo, referencias narrativas. Este ya va a ser un poquito más complejo, lo vamos a ir viendo más adelante. Vamos a comenzar con un ejemplo y vamos a ir dando teoría de poco a poco. Vamos a comenzar con Cerbero. Justamente, Fluffy. El detalle que Hagrid me parece un chiste bonito, es como, un griego me lo dio en un bar. Claro, sí, pues porque Cerbero pertenece a la mitología griega. ¿Cómo es Fluffy? Eso es un perro de 3 cabezas. ¿Quién es Fluffy? ¿En qué animal está basado? Está basado en Cerbero. Cerbero
es el Kan hijo de la diosa de los monstruos Equidna y de el titán monstruoso que casi asesina al Olimpo, Tifón. Tifón y Equidna, Tifón pudo haber sido derrotado y asesinado por los dioses del Olimpo, pero Zeus decide encerrarlo en un monte. Es la representación de todos los desastres. Zeus decide dejar vivo a Tifón porque dice, Tifón puede dar hijos monstruos y estos monstruos van a ser las grandes pruebas que los héroes van a superar para mostrar su gran valor. No le veo mucha lógica a eso, Zeus, pero pues bueno, deja a vivo a Tifón y junto a Equidna tiene un montón de hijos monstruos. Vamos a tener, de aquí van a ser, por ejemplo, la Quimera, van a ser Ortro, que es el hermano de Cerbero, que es un perro de 2 cabezas, y van a ser Cerbero, que va a ser el perro de 3 cabezas. Cerbero custodia la entrada al Hades, evita que la gente viva entre al inframundo y evita que los muertos salgan a la tierra de la vida. Si el Cerbero siempre tiene que ser engañado o derrotado para poder cruzarse si es que estás vivo. Hay un mito muy curioso de Hércules. Su 12ª tarea para recuperar su honor por primera vez es sacar a Cerbero del inframundo. Entonces, no sabemos cómo este Hércules se presenta en el palacio de Hades. Según una variante del mito, llega dialogando con Hades. No, ¿qué crees, tío? Es que tengo que llevarme a Cerbero. Ah, claro que sí, hijo, nada más trátalo bien, por favor, llévatelo. Me gusta esta variante, que siento que es más Hércules. Hércules llega destrozando todo con sus enormes puños, golpea a Hades. Hades se queda como, oye, ¿qué pedo, no? O sea, ¿qué onda? Dice, no, me vengo a llevar a Cerbero. Somete a Cerbero a base de puñetazos y se lo lleva golpeándolo, pues porque Cerbero es un monstruo, hasta dejarlo en la tierra. Grande Hércules, ¿no? Bueno, en todo caso, Cerbero tiene que ser engañado. Hay 2 maneras en las que Cerbero es engañado muy clásicas. Una es con Psique, que bueno, si quieren saber más de Psique, ya las mencionamos en las tertulias pasadas. Para viajar al inframundo esta Psique y engañar a Cerbero, lo que hace es que le da un pastel de cebada. Y este Cerbero le gusta tanto el pastel que Psique le da, que se vuelve el amigo de Psique. Y la lleva hasta el palacio de Perséfone. O sea, básicamente Cerbero es un perro bravo que quiere ser bien tratado. Pues sí. Y el otro es con Orfeo. Orfeo viaja al inframundo en búsqueda del alma de Eurídice, su amada. Entonces, para que pueda cruzar perfectamente, toca su arpa para dejar dormido a Cerbero y empieza a cruzar y llegar hasta lo más profundo del inframundo para ir por el alma de Eurídice. Ok, entonces, este es Cerbero. ¿Cómo es representado Cerbero en Harry Potter? Bueno, pues Cerbero, la especie de Cerbero en este caso, tratan a Cerbero no como una entidad monstruosa cuasi divina, sino que lo tratan como una especie más de criaturas fantásticas. Es una especie más, entonces esta especie son perros guardianes específicamente, ¿no? Por sus 3 cabezas, su gran tamaño, pueden proteger muy fácilmente. Entonces lo ponen para proteger la piedra filosofal. Tenemos este detalle de que Cerbero funciona como un guardián. En este caso, pues está en lo más alto, en la mitología está en lo más bajo. Ok, entonces, vamos a ver esta tendencia. Esta J.K. toma personajes, objetos de mitología, de cultura, de folclore, para colocarlo en sus historias, ¿no? Pero si aquí se ponen atención, yo dije algo importante. Cerbero es dejado de tratar como un monstruo cuasi divino, único en su especie, y es tratado como una criatura más del montón. Eso no está mal, propiamente, claro. A los helenistas, pues probablemente pues, sí les había caído de peso, ¿no? Pero a nivel narrativo funciona y está muy bien. Y esto es lo que va a pasar siempre. Todos los personajes míticos que se vayan a incluir en la historia a partir de este punto van a tener pérdidas. Ojo, no vayamos a darle connotación negativa a las pérdidas. Mejor vamos a analizar qué representan estas pérdidas. ¿Qué? Seguramente habrán escuchado, y si no, les aseguro que esta no va a ser la última vez que lo escuchen, que es imposible traducir 100% fiel un idioma a otro. Es imposible, porque, claro, puedes traducir muchas cosas del español al inglés, pero ¿cómo puedes traducir ahorita te doy un apapacho, mijo? No puedes, no existen estos conceptos en inglés, es completamente intraducible, así como nosotros no tenemos un concepto para himikomori, del japonés para el español. No existe una traducción per se, así como no existe una traducción de chisear, de cheese, de una película muy cheesy, de inglés al español, no existen. Y así nos podemos ir con ejemplos particulares de cada uno de los idiomas. Son intraducibles.
¿Y esto qué tiene que ver con Harry Potter? Bueno, quedémonos con el concepto de traducción. Yuri Lotman, un gran investigador de la semántica. Yuri Lotman, que por cierto, si les interesa leer más de él, pueden consultar alguno de sus 3 volúmenes antologados por la editorial Cátedra, que la pueden conseguir muy caro en bibliotecas o la pueden encontrar por accidente, guiño, guiño, buscando en Google Semiosfera de Yuri Lotman PDF, guiño, guiño, no es que yo sepa quién la subió. Pueden encontrarse por ahí, por accidente. Yuri Lotman nos escribe acerca de... que por cierto, estos libros están en el grupo de Facebook, Mitología, Cultura y otros vicios. Alguien los subió accidentalmente también. Yuri Lotman, en sus investigaciones de la semiósfera, plantea el siguiente concepto: traducción. La traducción para Yuri Lotman es la pérdida de elementos cuando algo es llevado de un punto a un punto B. Es decir, si yo quisiera decir apapacho del español punto A, lo quiero trasladar al punto B, inglés, va a haber pérdidas. Lo más cercano va a ser, no sé, Hugh, ¿no? Hugh, Little Hugh, un abrazo chiquito, ¿no? Pero ven toda la pérdida que saben, o sea, nosotros que hablamos el español, para las personas que hablen otros dialectos del español, yo hablo dialecto del español mexicano del centro, apapacho para nosotros es algo así como un abrazo con mucho cariño, tiene una connotación de ternura y de consuelo muy fuerte. Entonces, ojo, ¿cómo traduces eso? No se puede, hay pérdida. ¿Ven la enorme pérdida que hay de punto A a punto B? Sí, enorme. Cerbero es apapacho. Cerbero en la mitología griega es punto A. Fluffy es el punto B. Harry Potter, hay una pérdida. Toda traducción implica una pérdida. ¿Y qué va a ser una traducción? Vamos a entender como traducción entonces tomar personajes y objetos de mitologías de su punto A, extraerlos del punto A para plantearlos en el punto B. Lo estoy traduciendo de una cultura antigua con su propio contexto y su propia simbología y sus propios significados para trasladarlo a mi contemporaneidad con mi propio contexto cultural, con mi propio contexto histórico. Traslado de punto A a punto B. Esto es una traducción y toda traducción implica una pérdida. ¿Cuál es la pérdida que sufre Cerbero aquí? 1, deja de llamarse Cerbero, se llama Fluffy. 2, nunca mencionan la especie de Cerbero, pero Cerbero es mencionado como un perro demoníaco. Aquí no es propiamente un perro malvado, pero no digamos que es un perro bravo, cae un poco más incluso en lo tierno. Otro punto, no está protegiendo la tierra de los muertos, está protegiendo una piedra. Otro punto, es tratado como una especie más, cuando Cerbero es único en su especie. Es un monstruo cuasi divino. O sea, no es irrepetible en la mitología griega. ¿Existen canes del infierno? Sí, pero como Cerbero, no. Solamente hay un perro de 3 cabezas demoníaco y ese es Cerbero. Mencioné a Ortro, es de 2 cabezas, no de 3. Pero aquí es mencionado o es tratado como un ser de una especie más. Pérdida. Y esto se va a ver no solamente con Harry Potter, piensen en su videojuego de preferencia, en su película de preferencia. Cuando hagan esto, cuando pasa esto, siempre hay pérdidas. Ojo, no démosle connotación negativa a pérdida. Estamos describiendo un fenómeno solamente. Yo recuerdo mucho una frase que me dijo alguna profesora en algunos de mis múltiples años en la universidad, en el que ella decía que, quién sabe si se la voló de algún otro lado, que decía que toda traducción es una interpretación. Entonces, sí, si ocupamos el término interpretación en lugar de pérdida, creo que se le quitan estas connotaciones negativas. Claro, sí, estoy acostumbrado a utilizar este concepto más que nada, pues, por la lectura de Lotman, ¿no? Pero, ok, pues yo creo que vamos a tener este cambio. Muchas gracias. Ahora, vamos a poner otro ejemplo. Animales fantásticos y dónde encontrarlos. Una criatura específica. En la segunda película, Newt atrapa a una suerte de dragón oriental, ¿no? No se especifica bien, pero esta criatura en su mitología es básicamente un dios. ¿Cómo atrapas a un dios en una bolsa a través de engaños? Ok, bueno, entonces esta criatura es dejada, le quitan toda la divinidad, misticismo y simbolismos. Perdimos. Y es trasladada a una criatura muy poderosa que puede ser engañada y amaestrada.
Ok. Ujú. Ah, Ok, entonces continúo. Ahora, esto para explicar otro fenómeno que nos interesa muchísimo, la semiósfera. Ok. La semiósfera, explicada por Yuri Lotman, la semiósfera es lo que para nosotros es la atmósfera a la cultura. La semiósfera es lo que permea una cultura. Si pensamos la semiósfera mexicana, sombrero, poncho, tacos, nachos, si pensáramos específicamente en la semiósfera chilanga, bolillos, tamales, cumbias, y así podríamos irnos. Los elementos que sean característicos de una cultura van a ser los elementos de la semiósfera. La semiósfera es todo lo que encierra una cultura en específico. La semiósfera posee un núcleo donde está el elemento más básico, más poderoso de una cultura. Tiene todo un espacio donde se establece la cultura y tiene una frontera. En la frontera es donde sucede el fenómeno de la traducción. Ajá. Las semiósferas tienen contactos con otras semiósferas, es decir, una cultura tiene contacto con otra cultura. Ejemplo, la cultura china tiene semiósfera, mitología china, tiene contacto con la cultura inglesa contemporánea para escribir el guión de Animales Fantásticos, Los Crímenes de Grindelwald. Tienen contacto entre sus fronteras, porque claramente los ingleses del futuro no le van a poder hablar a los chinos del pasado, ni viceversa. Aquí sucede el fenómeno de la traducción, donde se van a guardar elementos de ambas semiósferas. Se guarda elementos de la cultura china, esta criatura tiene mucho poder, tiene forma serpentina, tiene relación con el fuego, con el color rojo. Se toman elementos de la cultura nueva, que es la inglesa contemporánea. Pues es un animal fantástico que puede ser amaestrado por Newt Scamander, porque Newt Scamander es un chingón. Y crean algo nuevo. La criatura que tiene elementos tanto del pasado como del futuro. Y nos da el producto de la traducción. Tengamos esto en mente. Continuemos con otros ejemplos y sigamos explicando toda esta teoría detrás. Que vamos empezando. Vamos a poner ahora como ejemplo vamos a ver qué criatura, basilisco. Uy, no, el basilisco. El basilisco, que bueno, todos recordamos que es esta gigantesca serpiente que te petrifica, que escupe veneno, toda la onda, súper mortal. El basilisco en la mitología griega es una serpiente chiquita. Una serpiente tamaño serpiente. Literal, es una serpiente tamaño serpiente que tiene un veneno incurable. ¿Ya? ¿Cómo el basilisco se acaba transformando en todos estos elementos? Pues entonces, pensemos primero, semiósfera, cultura griega, crea uno de sus tantos elementos, el basilisco. Semiósfera, cultura inglesa, escribiendo una novela de fantasía. Necesito crear algo que complemente esto. Ok, pues ya tengo a Salazar Slytherin, ya creé todo aquí un contexto de que los Slytherin tienen relación con cosas de este tipo, magia oscura, serpientes, por supuesto, las serpientes son muy importantes. Entonces, ¿qué criatura serpiente puedo retomar? Bueno, pues podría investigar y a lo mejor menciona la Xucoatl mexica, pero no, ni me interesan los aztecas, ni siquiera sé quiénes son. Entonces, yo, ¿qué sí es más popular? ¿A qué sí tengo contacto? La mitología griega. ¿De qué conozco? La mitología griega. Una serpiente. Están las serpientes de Medusa. ¿Y qué hace Medusa? Pues te deja petrificado con la mirada, ¿verdad? No, pues sí. Pero no, pues no puedo poner que es una cabeza gigante en la Cámara de los Secretos y ya. Aunque voy a poner una cabeza gigante para la entrada. Claro que sí, que también sea de piedra. Pero ¿qué serpiente gigante? Están los dracones. No, pero es que los dracones evolucionan a los dragones eventualmente. Pero bueno, son serpientes gigantes básicamente. Tienen 4 patas. Pero bueno, son serpientes gigantes. Me voy a quedar con ese elemento. Pero sigo sin encontrar la serpiente. El basilisco. Claro, el basilisco. Que nace por un huevo de gallina incubado por una rana. Claro, tiene un veneno incurable. Sí, cierto, el basilisco tiene un veneno incurable. Pero es muy chiquita, no me gusta eso. Y una comadreja las puede asustar fácilmente. Pues tampoco me gusta eso. Vamos a olvidarnos de estos dos detalles. Vamos a quedarnos con serpiente, que tiene veneno incurable, que es un animal fantástico.
dentro de la mitología griega. Vamos a quedarnos y vamos a fusionarlo con el dragón griego, que es la serpiente gigantesca. Vamos ahora a retomar el elemento de la petrificación por las serpientes de las gorgonas. Tenemos al basilisco. Toma elementos de la semiósfera griega. Ojo, que toma varios elementos de la semiósfera griega. Los selecciona para saber qué es lo que le importa para su narrativa. Los fusiona con la semiósfera inglesa de novela de fantasía que está escribiendo. Crea el basilisco como producto de la traducción. Y claro que a través de esta interpretación, pues vienen, hay elementos que ya no están, claro, ¿no? Por ejemplo, que el basilisco es chiquito, que el basilisco le tiene miedo a las comadrejas. También se pierde el detalle de que el basilisco, se pierde el detalle de la medusa, o sea, se queda con lo de la petrificación, ok, pero ¿dónde está el mito de Medusa? ¿Dónde está Medusa ahí? No está. ¿Dónde está la decapitación? No está. ¿Dónde está Crisaón y Creasor y Pegaso? No están. Tiempo. ¿De quién es comadreja el Patronus? ¿De Ginny o de Ron? No, de ninguno. De Hermione. No, tampoco. De Hermione es una nutria, el de Ginny es un caballo y el de Ron es un bulldog. Es un perro que persigue nutrias. ¿Alguien tiene no lo sé. Comadreja? Se fue la cámara. No sé quién tenga comadreja, sin embargo, el apellido Weasley es una referencia a Weasel, que es comadreja. O sea, tal vez sea el del señor Weasley. Igual por ahí queda el detalle de la comadreja, ¿no? Queda pendiente ese detalle entonces de la comadreja. Danos un momento que se fue la cámara. Mientras voy a consultar este dato. Voy a checarlo de una vez. Yo voy a ir encendiendo la luz por acá. Muy bien. Un segundo. Danos un momento, Arturo. Claro que sí. Le daré otra mordida a mi tostada. Ok, provecho. Nosotros planeamos darnos unos 20 minutitos para comer entre uno y otro, entre esta tertulia y la siguiente. Ya estamos. Ya estoy. Weasley, sí, se acaba de matar. Comadreja. Ok, pueden seguir hablando en lo que consulto si gustan. Entonces, pues, creo que no hay un Patronus de comadreja. Tengo yo la sensación de que alguien sí está relacionado con las comadrejas. Y estabas hablando también de la parte de Medusa, de la decapitación. La decapitación no se da. Es el señor Weasley el que tiene una comadreja porque es Weasel. Ok. La decapitación no se da con el basilisco, pero sí se da con Nagini, que también es una serpiente. Cierto, sí. Ahí también detalle, justo. Entonces yo creo que Nagini ahí también retoman elementos, de hecho. Padre, gracias por comentarlo. Entonces, bueno, se pierde el detalle de Crisaor, del Pegaso, hijos de Medusa. Se pierde todo el contexto que pues Medusa tiene. Se pierde el contexto. Bueno, ya no se ha rescatado el contexto en relación al dragón. Se retoma por ahí algo, ¿no? El dragón es el que protege las cosas y es el ser mágico que requiere algún objeto especial o mucha valentía para ser derrotado, ok, pero pues ya no tiene tanto que ver con el dragón griego antiguo. Entonces hace una fusión de estos tres elementos, se fusiona con lo de la narrativa actual. En esta narrativa actual pues estoy agregando elementos de magia, tengo que darle verosimilitud dentro de mi historia, ¡pum! Tenemos el basilisco. De todas maneras, aquí ahí también... Ahorita justo que estábamos checando eso, se retoma el tema del escudo de Atenea para atacar a la Medusa, en el que no la puedes ver directamente, la ves a través del espejo, con todos los que son atacados por el basilisco en el libro. Que es, así es, no son vistos directamente por el basilisco. ¿Cómo se llama? ¿El chaparrito? El de las fotos. Colin Creevy. Creevy. La señora Norris. Hermione con Penelope Clearwater. Todos lo ven a través de una especie de espejo. No, Colin lo ve a través de... Justin Finch Fletchley lo ve a través de Nick, casi decapitado. Ajá. Y Nick sí lo ve directamente, pero ya está muerto y no se puede volver a morir.
Colin sí lo ve a través de la cámara, la señora Norris lo ve a través del charquito de agua y Hermione y Penélope sí lo ven a través de un espejo, tal cual, al doblar una esquina. Pero, Muy bien, entonces aquí viene también el detalle de la visión rescatada de Medusa, ¿no? O sea, fíjense, entonces el basilisco acaba de ser una fusión del dracón, del basilisco griego y de la medusa griega. Ojo, ¿no? Entonces retoma elementos, comunicación entre semiósferas, retoma elementos que le son útiles, los fusiona con lo que está planteando en su historia en ese momento, y tenemos este detalle. Ojo, y así vamos descubriendo que estos personajes pues tienen muchísima mayor complejidad y una historia de trasfondo muchísimo más fuerte. Sí, claro, y aunque el basilisco no le tiene miedo a las comadrejas, Aragog sí le tiene miedo al basilisco. Ajá. Que podríamos... No se me ocurre un mito griego de arañas y serpientes, la verdad. Porque la serpiente es un animal relacionado con varios dioses, a lo mejor principalmente con el rey olímpico Hermes. Ajá. La araña está muy relacionada con la reina olímpica Atenea porque ella crea Aracne. Ujú. Pero no hay conflicto entre Atenea y Hermes. Yo creo que ahí ya más bien es una construcción de la verosimilitud dentro del universo de Harry Potter. Justo, ¿no? Es como ya retoma tantos elementos para construir su historia que ya puede utilizarlos a su placer dentro de su propio mundo. Esa, digamos que sería la parte de originalidad de J.K., sí. Y para que no sea únicamente una revisit, otra vez las traducciones, una revisión del mito, sino una reinterpretación del mito. Justo ese es el detalle de la comunicación entre semiósferas. Una cultura actual, una cultura antigua, chocan a sus fronteras, nace un producto nuevo a partir de la traducción. Esta traducción poseerá elementos de la cultura antigua, poseerá elementos que le interesa a la cultura nueva, va a ser un ser nuevo, que va a tener reminiscencias de ambas. Eso ha sido Fluffy, eso ha sido Basilisco, eso ha sido la criatura que este niño te atrapa al principio de los crímenes del Grindelwald. Y así vamos a ver más ejemplos, ¿no? Ahora, ya mencionamos 3 animales fantásticos. Vamos a pensar un poquito entonces en otro tipo de objetos. Vamos a pensar en otros elementos. La magia. La magia que toma esta J.K. tiene un poquito de influencia, no diría que tiene una influencia directa, pero obviamente tiene muchísimo que ver con la cultura celta nórdica. A final de cuentas, pues J.K. escribe en Inglaterra, es una mujer en su contexto, que obviamente se va a ver influenciada por las propias cosas de su cultura. También retoma algunos elementos relacionados a Hécate. La cultura principal de la cual se alimenta esta J.K. para construir sus historias es la mitología griega. En menor medida la nórdica, pero es principalmente la griega. Yo creo que esto se debe a que pues la mitología griega es de las más representadas. Yo estoy muy en contra de eso, pero no es el momento. Es de las más representadas y a final de cuentas se basa principalmente en ello. La magia utilizada a través de varitas, que esto ya viene más del folclore medieval, que pues está en Francia, Italia, España, Inglaterra. Pero el detalle de que tengan que ser estudiados de cierta manera... Pues sí, de por sí todas las culturas que piensan que todas las culturas que creían en magia, todos los que se querían convertir en magos tenían que ser estudiados. Tenían que, sí, o sea, yo creo que esa es una buena, es retomarlo bien de las culturas antiguas. Tú no podías decir yo soy mago, hago magia, nací bendito y hago magia. No, tú tenías que estudiar, llámese la cultura que sea. En la mitología coreana tenemos el mito de Bari Gongyu, que hace un viaje al paraíso y al infierno para convertirse en una chamana, en una maga muy poderosa dentro del contexto coreano. Los druidas celtas tenían que irse a vivir al bosque solos para aprender a la naturaleza por su propia cuenta. El mismo Odín en la mitología nórdica tiene que arrancarse un ojo para adquirir conocimiento, tiene que quedarse ahorcado y atravesando sus entrañas durante 9 días y 9 noches para adquirir el conocimiento de las runas, tiene que entrenarse durante años para adquirir la magia, hechicería, y la magia tipo chamánica que aprende de Freya. Es decir, incluso si el gran All Father, que es Odín, tiene que entrenarse y estudiarse constantemente para convertirse en mago, pues todas las personas en su cultura que quisieran practicar magia también tenían que hacerlo. Y esto sucede en todas las culturas antiguas. Entonces el detalle de una escuela de magos, pues para mí es directamente tomar
de muchísimas hemiosferas antiguas estos elementos de que para volverte un ser mágico, sacerdote, puesto místico que quieras en tu cultura, tenías que ser estudiado. Ojo, la magia muchas veces acaba siendo entonces representación de una formación académica fuerte. Claro que cada cultura tenía formas distintas de hacerlo, no le enseñaban a cualquiera, en ninguna cultura realmente tenías que ser una persona que ya estuviera en principio encaminada, elegida por profecías, por el día que naciste, si tienes habilidades, etcétera, etcétera. Toman a un pequeño grupo selecto, lo entrenan, le enseñan y esta persona, comúnmente estas personas mágicas se acaban convirtiendo en curanderos del pueblo, se acaban convirtiendo en maestros del pueblo, en seres de gran sabiduría. En teoría, lo que tendrían que ser los magos en el mundo de Harry Potter, que ojo, no son seres obviamente de gran sabiduría todos. Yo creo que en los ejemplos que mejor representan esto de el protector del pueblo, el que enseña, el que es sabio, pues va a ser Dumbledore, va a ser McGonagall y también va a ser Snape. Yo creo que estos son los magos que mejor representan este detalle como el mago sabio, ¿no? Que Dumbledore en la búsqueda del conocimiento, yo le veo cierta reminiscencia quizá con lo de Odín, pero yo más que nada lo veo como el gran druida que ha pasado por muchísimo y a través de este conocimiento y el sufrimiento que ha pasado, pues puede dar la sabiduría que ha obtenido. Ya mencionado esto de la magia. Hay todo el mundo mágico, me parece que bebe muchísimo de los mitos artúricos, ¿no? No se puede negar la clara representación de Merlín en Dumbledore. Entonces, o sea, es innegable. Sí, ¿no? Merlín como el gran druida. Sí, justo, ¿no? En este detalle que pertenece hasta la orden merliniana. O sea, que en el canon de Harry Potter Merlín. Y lo que comentabas acerca de cómo son estos, digamos, académicos protectores, viene desde la fundación de Hogwarts, ¿no? Los 4 fundadores son magos que son especialistas en ciertas artes, ¿no? Que tienen mucho conocimiento y que necesitan transmitir ese conocimiento, ¿no? Muy bien, de hecho. Porque hay... Ya que hablamos de los 4 fundadores de la casa de Hogwarts, pues vamos a hablar 2 referencias míticas. Bueno, ya mencionamos 3 con Slytherin, pero vamos a concentrarnos en 2 referencias míticas de por qué son las mascotas de las casas de Hogwarts. El león en representación de la valentía, por supuesto, en la Edad Media, el león acaba siendo la representación de la valentía, acaba siendo la representación de Cristo vencedor como héroe solar, pero ¿cuál es el origen mítico? Hércules es el león. Ojo, aquí un detalle bonito. Zeus es representado como el águila, como el rey de los dioses, el rey de los cielos, del supramundo. Hércules es el león, como el rey de la tierra. Entonces el hijo del rey del cielo va a ser el rey de la tierra. Hércules va a ser el león. Hércules tiene 2 mitos en los cuales se enfrenta a leones. Justamente esto representa pues la gran valentía que Hércules va a tener. El primer mito de sus primeras aventuras antes de llamarse Hércules, de hecho, cuando tuvo el nombre con el que nació como mortal, se enfrenta a un león el cual estaba asesinando muchísima gente en el pueblo, pero era un león tan fuerte que ni siquiera con la gran fuerza de Hércules se podía ser derrotado. Entonces Hércules va a un reino, el rey dice, no, pues sabes qué, pues este vato está chido, ¿no? Está potente. Yo quisiera tener nietos de este vato. Entonces, tiene 50 hijas, entonces manda cada una de sus 50 hijas durante las 50 noches que dura la aventura de Hércules, va a tener 50 nietos de Hércules, que de hecho existe toda una religión diciéndose en descendientes de Hércules, pero bueno, esa es otra historia. Al final de cuentas, este Hércules logra derrotar al león. ¿Por qué menciono este detalle? Porque aquí representa Hércules, va a ser la máxima representación de la virilidad griega, va a tener que ver, a este mito representa parte de la fuerza bruta, que es Hércules contra el gran león, que era básicamente imposible de vencer. Hércules lo derrota con el ingenio, que es lo que separa a los animales, al humano de lo bestial, lo encierra en una cueva, y en la cueva ahí ya lo acaba matando. Representa la fertilidad que el hombre tiene que tener, la descendencia que el hombre busca tener. Bueno, es hijo de Zeus también, y nada más le faltó aquí acostarse con el rey para acabar de representar la virilidad griega, que bueno, Hércules no se acuesta con el rey, pero se acuesta al menos con 50 amantes varones a lo largo de distintos mitos. Ahora,
Y aquí el león va a ser la representación de esto, de la fuerza, Es- de la valentía. Solamente Hércules pudo derrotarlo. Y a partir de aquí, este Hércules Sí, Potter. tiene su primera capa de león. Ajá. Antes de que sigamos con eso, es bien interesante el momento histórico en el que debió de haber surgido el mito de Hércules, porque era un momento en el que todavía había leones en Europa. Los leones se extinguen alrededor del ciento y tantos ya de esta era. Y quizá es un mito aún más antiguo. A lo mejor estamos hablando de leones, ¿cómo se llaman? Leones cavernarios, que eran mucho más grandes que los leones africanos que conocemos ahorita. No sabemos de qué leones son porque quién sabe de cuándo viene esta historia. Ese mito, sí, tenemos los Sí, registros, justo. los registros escritos, pero la historia probablemente es mucho más antigua. Y aquí viene el detalle que les dije, ¿no? La mitología no solo explica lo que no entiendes, sino lo que también, justo, y nace, aquí hay un bonito ejemplo de eso. Entonces Hércules le arranca la piel a este león y se la coloca encima. Entonces Hércules siempre va a ser representado con la piel de león encima. Que aquí detalle, Hércules casi siempre anda desnudo en los mitos. Tan solo Ajá. anda con la piel de león Con encima, su piel, ¿no? ajá. Te digo que estábamos escribiendo ese de las varitas. Estaba escribiendo ese de las varitas y y de repente dije, chale, ¿por qué? ¿Por qué Neville era tan güey antes, no? Y ya pues viendo cómo se construyen las varitas, cómo la varita te escoge, de qué cosas se pueden hacer las varitas y todo ese asunto. Y pues es que no era su varita, o sea, Sí, no le iba a es bien hacer fuerte eso. no le iba a hacer nada de caso a esa varita a Neville porque no era su varita. O sea, la varita no lo reconocía a él y Neville para poder alcanzar su verdadero potencial necesitaba tener su propia herramienta. Pero No, y aparte qué cañón trabajar que 5 años de tu vida con una varita que no te pertenece y sacar los 5 años en la escuela de magia, ¿no? sí, O sea, está cabrón. Y que un adulto te esté torturando psicológicamente y luego lo romanticen. se aguantó pinche Neville. Sí. Bueno, Ya estamos. sigamos con el Te inmediato siguiente que sigue. estás- Decía mi maestro de te estás armonía en la yendo muy para Facultad de allá. Música. Fíjate, esta línea, o sea, parece que está chueco, Sí, parece que está choco, la verdad. pero, o sea, más bien, porque si no te es muy para allá y me tengo que meter así y salgo yo en tu cámara. ¿Va? Ok. Ok, va. Vamos entonces con el que, hijo, Con el inmediato siguiente que sigue. 5, 4, 3. 2. 1. Y luego no quieres que No, alto. haga los cortes. No, justo lo que estoy esperando es para que avance Ixe. O sea, si no estoy haciendo las cosas a lo pendejo, como decía el chiste de no sé quién. ¿Me dejas ¿Ya? decidir dónde empiezo?